El momento en que aquella vida aparentemente perfecta comenzó a desmoronarse llegó sin previo aviso. Para muchos, convertirse en madre significa el nacimiento de un sentimiento profundo e instintivo, pero para ella no fue así. Cuando su hijo nació, lo único que sintió fue alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Nunca desarrolló afecto por él, al contrario, se sintió avergonzada. En su mente, se veía a sí misma como alguien despreciable, producto de un embarazo no planeado y de un hijo no deseado. Para ella, era natural sentir rechazo, así que decidió irse, como si estuviera huyendo de todo aquello. Pasaron los años, y en una tranquila habitación de hospital donde no se escuchaba ni un solo suspiro, yacía un niño pequeño, completamente inmóvil, como si fuera un cadáver. Ese niño tenía el parecido con esa persona que marcó su vida, convirtiéndose en la primera mancha y en el error más grande que había cometido. Al verlo, no solo sentía lástima, sino también una vergüenza profunda que no podía soportar. Pensó que debía ocultar ese error de inmediato. Después del divorcio, luchó por la custodia, dejó su trabajo y se centró por completo en recuperar a su hija. Sin embargo, incluso después de 1 o 2 años, nada cambió. Su hija no la veía realmente. Aunque la mirara directamente, sus ojos estaban completamente vacíos. No importaba cuánto intentara hablarle o cambiar su tono de voz, el rostro de la niña permanecía igual, sin reacción alguna. Era como criar una muñeca que podía moverse, algo que le provocaba escalofríos. Con el paso del tiempo, vivir con ella se volvió insoportable. Llegó al punto en que no importaba lo que hiciera, sentía que no había forma de amar a esa niña. Ese sentimiento la fue consumiendo hasta que finalmente explotó. Pensó que habría sido mejor que muriera en ese momento, que quizás así todo habría sido más fácil. Se repetía que había hecho lo mejor que pudo, que no sabía qué más podía hacer, pero aún así se sentía harta, completamente agotada. Desesperada, intentó obtener una respuesta, preguntando si lo hacía a propósito, porque la ignoraba, exigiendo que respondiera, pero no obtuvo nada, solo silencio. En ese instante, Jaesol comenzó a despertar. Poco a poco recuperó la conciencia y notó que Yeon la estaba sosteniendo mientras le hablaba, aunque ella no lograba escuchar claramente. Con un movimiento débil, Jaesol levantó su mano y la colocó sobre la mejilla de Yeon, notando que estaba llorando. Luego volvemos al momento en que Yeon le pidió a Jingwoo que mantuviera las manos quietas. Ambos se miraron mientras Jaesol seguía dormida. De repente, Nari entró desesperada, llamando a Jaesol y sorprendiendo a todos. Al verla, se alarmó al notar su estado y comenzó a decir que estaba gravemente herida, culpando a Cha Yong-go. Jingwoo le pidió que se callara para no despertarla, pero el ruido ya había sido suficiente. Jaesol abrió los ojos, molesta por lo ruidosos que eran. Nari se acercó de inmediato y le dijo que ya estaba despierta, que tenía permiso para salir temprano y que debía ir al hospital para recibir un mejor tratamiento antes de descansar en casa. Luego pidió a Jingwoo que llamara un taxi y a Yeon que la ayudara a llevarla, a lo que ambos accedieron. Después de eso, cuando regresaron a clases tras dejar que Jaesol se fuera temprano, el ambiente estaba lleno de rumores. Todos hablaban sobre lo ocurrido entre Jaesol y Cha Yong-bo. La mayoría mostraba preocupación por ella, ya que él había usado violencia de forma unilateral. Sin embargo, también había estudiantes que, aprovechando la situación, hablaban mal de Jaesol, repitiendo la idea de que no hay humo sin fuego. Probablemente por eso Nari había decidido sacarla antes. Nari comentó que esas personas no tenían el valor de decir las cosas directamente y le dijo a Yeon que no se obsesionara con eso, a lo que él respondió que estaba de acuerdo. En ese momento, Yeon miró hacia atrás y le preguntó a Hunyuk si estaba bien y qué le había dicho el profesor. Hunyuk respondió que, como ya había causado bastante revuelo ese año, solo recibió una advertencia y que no era nada serio. Nari, con sarcasmo, comentó que no era ninguna novedad y lo llamó el puño de furia de la escuela. Mientras tanto, Albert observaba la situación desde la distancia, pensando que un delincuente que había hospitalizado a 3 personas estaba caminando libremente por la escuela. Le parecía indignante y deseaba descubrir quién era realmente, pero decidió contenerse por el momento. Estaba decidido a investigar su pasado y asegurarse de que no volviera a mostrar su rostro allí. Hunyuk, con confianza, le dijo a Nari que algún día le mostraría su puño de furia, a lo que ella respondió que estaba lista para enfrentarlo con sus propios puños de agua. Albert, en silencio, pensaba en cuánto tiempo más seguirían riendo de esa manera. Más tarde, Yeon le envió varios mensajes a Jaesol preguntando si había ido al hospital, si estaba durmiendo y pidiéndole que lo llamara cuando despertara, ya que estaba preocupado. Incluso le preguntó si podía visitarla, pero no recibió ninguna respuesta. Pensó que probablemente estaba descansando y decidió no molestarla. En ese momento, Nari le propuso ir a visitarla, y Yeon aceptó de inmediato, aunque mencionó que probablemente no estaba despierta porque no había respondido. Nari dijo que no importaba, ya que conocía el código de acceso de su casa. Luego invitó a Hunyuk,
pero él rechazó la invitación diciendo que estaba cansado y que se iría a casa. Jeon intentó detenerlo por un momento, pero finalmente lo dejó ir, despidiéndose de él. Mientras se dirigían al lugar, Jeon no dejaba de pensar en la situación. Quería asegurarse de que Jae-sol estuviera bien, pero también dudaba si era correcto aparecer de repente en su casa. Recordó haber visto en YouTube que a las chicas no les gusta eso, y comenzó a preguntarse con quién vivía realmente Jae-sol, dándose cuenta de que no sabía nada sobre su vida. Entonces Nari mencionó que no quería dejarla sola en un día como ese, y al escuchar eso, Jeon se sorprendió al enterarse de que Jae-sol vivía sola. Al llegar al departamento, Jeon preguntó si realmente conocía el código. Nari, algo nerviosa, abrió la puerta y le dijo que se sintiera como en casa antes de irse rápidamente al baño. Jeon entró y comenzó a observar el lugar, notando que era bastante grande. Mientras caminaba, pisó algo y al mirar hacia abajo vio que era chocolate. Al levantar la vista, notó que había más sobre la mesa, como si alguien lo hubiera estado comiendo en exceso. Todo le parecía extraño. De pronto, escuchó un ruido proveniente de una habitación. Se acercó lentamente y preguntó si era Jae-sol, pidiendo permiso para entrar. Al abrir la puerta, la vio acostada, aparentemente dormida. Pensó que simplemente debía cubrirla con una manta y salir, creyendo que tal vez había hablado en sueños. Sin embargo, algo no le pareció normal. Se detuvo y decidió comprobar su respiración. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Jae-sol no estaba respirando. Jeon reaccionó de inmediato al darse cuenta de que Jae-sol no estaba respirando. El pánico lo invadió y comenzó a gritar desesperadamente, llamándola, pidiéndole que despertara. Su mente se llenó de pensamientos caóticos al notar que ella estaba sudando sin razón aparente, que su cuerpo no reaccionaba, que no respiraba. Intentó calmarse a sí mismo, repitiéndose que debía relajarse, que tenía que mantenerse tranquilo, pero la situación lo sobrepasaba. Volvió a llamarla con más fuerza, suplicándole que respondiera. En ese momento, Jae-sol abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Jeon, quien seguía gritándole que respirara. Aún débil, ella levantó la mano y la apoyó en la mejilla de Jeon, observándolo fijamente. Parecía que iba a decir algo, pero de repente su cuerpo se tensó con fuerza. Jeon, alarmado, le pidió que respirara hondo. Sin embargo, lo único que Jae-sol preguntó fue por qué él estaba allí. Jeon, aún alterado, le explicó que había ido a visitarla junto con Nari y se disculpó por haber entrado a su habitación sin permiso. Jae-sol se incorporó lentamente en la cama, y Jeon, preocupado, le preguntó si estaba bien, si podía respirar con normalidad, sugiriendo que fueran al hospital porque no se veía en buen estado. Pero ella respondió que estaba bien, que prefería quedarse en casa y descansar. Jeon insistió, notando que su voz estaba ronca, pero ella reafirmó que se encontraba bien. Aún así, Jeon no podía evitar sentirse abrumado. Pensaba en lo ocurrido y en cómo, en el pasado, él mismo había despertado con dificultad para respirar en momentos de mucho estrés o tras una pesadilla. Intentó convencerse de que lo que le había pasado a Jae-sol era algo similar. Jae-sol, al verlo, le preguntó por qué estaba llorando. Jeon, avergonzado, se disculpó y dijo que lo había tomado por sorpresa. En ese instante, Nari entró con entusiasmo, feliz de ver que Jae-sol estaba despierta. Sin embargo, al notar el ambiente, lo interpretó de forma equivocada y cerró la puerta de inmediato, diciendo que continuaran con lo suyo. Jeon reaccionó molesto, aclarando que no era nada de eso. Más tarde, después de que los tres comieran pizza, Nari dijo que se marcharía y le preguntó a Jeon si la acompañaría, ya que sacaría la basura al salir. Jeon, sosteniendo el oso que le había regalado a Jae-sol, pensó que no quería irse todavía y expresó que prefería quedarse un poco más. Nari entendió la situación y, antes de irse, les deseó buenas noches a ambos. También le dijo a Jae-sol que descansara y que no fuera a la escuela si seguía enferma, asegurando que podía irse sola en taxi. Jae-sol le agradeció por haber venido y le pidió que tuviera cuidado, a lo que Nari respondió que había sido un placer y que se verían al día siguiente. Cuando quedaron solos, Jeon comenzó a observar la casa con más atención. Notó que tenía 4 habitaciones, 2 baños, una sala amplia y un porche. Todo estaba impecablemente limpio y perfectamente organizado, pero algo no encajaba. Los utensilios y los recipientes estaban cubiertos de polvo, las alacenas y el refrigerador estaban vacíos, y los electrodomésticos parecían no haber sido usados nunca. Era como vivir en una casa preparada para una revista, donde todo estaba listo, pero nadie realmente habitaba allí. Apenas había rastros de la vida de Jae-sol en ese lugar. Esa contradicción lo inquietó. La casa tenía todo lo necesario para una familia de 4 personas, como si hubiera sido diseñada desde el principio para eso, pero Jae-sol vivía sola. En una situación normal, alguien que vive solo suele guardar cosas extra, tener señales claras de su rutina diaria, pero allí no había nada de eso. Todo parecía preparado,
pero vacío al mismo tiempo. Las dudas que había acumulado finalmente salieron de golpe. Jeon le preguntó por qué vivía sola, quién era su tutor, cuál de sus padres estaba a cargo de ella, dónde estaban, cuánto tiempo llevaba viviendo así y si siquiera cocinaba en ese lugar. No pudo detenerse, todas las preguntas surgieron una tras otra. Antes de que pudiera continuar, Jae-sol se acercó y se sentó a su lado, tan cerca que lo tomó por sorpresa. Jeon se sonrojó, preguntándose en qué momento ella se había acercado tanto. Jae-sol notó su expresión y comentó que parecía tener muchas preguntas, lo cual él confirmó. Entonces, tras un breve silencio, ella le preguntó si podía abrazarlo. Sorprendido, Jeon aceptó. Jae-sol lo abrazó y apoyó su rostro en él, respirando su aroma mientras lo sujetaba con más fuerza. Jeon, confundido, le preguntó si ocurría algo, pero ella simplemente le pidió que se quedara esa noche. Jeon se negó al principio, diciendo que no era correcto que un hombre y una mujer no casados se quedaran juntos bajo el mismo techo. Sin embargo, ella insistió en que quería que se quedara. Jeon, completamente desconcertado, no podía creer lo que estaba pasando. Minutos después, Jae-sol le preguntó si tenía permiso de sus padres. Jeon respondió que sí, aunque en realidad había mentido diciendo que se quedaría en casa de Hunjuk. En su mente, se disculpaba con sus padres por la mentira. Entonces, Jae-sol le indicó que había ropa nueva y un cepillo de dientes para él, pidiéndole que se lavara y se cambiara. Jeon le dio las gracias y, después de cambiarse, comenzó a pensar en lo que estaba ocurriendo. El aroma de Jae-sol impregnaba la ropa, y la realidad de quedarse a dormir allí lo hacía cuestionarse si estaba bien lo que hacía. Intentó calmarse, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Pensaba que no debía exagerar, que había muchas habitaciones y que lo más lógico sería dormir por separado, incluso en el sofá. Pero en ese momento, Jae-sol lo llamó desde la cama. Jeon se sobresaltó y, al acercarse, terminó acostándose junto a ella. La idea de dormir en la misma cama lo dejó completamente nervioso. Giró la mirada y vio que Jae-sol lo observaba fijamente, lo que lo puso aún más tenso. Se cubrió con la manta, intentando procesar la situación, pensando que todo iba demasiado rápido y que tal vez debería irse a dormir a la sala. Sin embargo, en ese momento, Jae-sol colocó su mano sobre la cintura de Jeon y lo abrazó. Él, sorprendido, le preguntó qué estaba haciendo, pero ella respondió con naturalidad que no hacía nada. Para Jeon, era evidente que sí estaba haciendo algo, y eso lo descolocaba aún más. Finalmente, Jae-sol le dio las buenas noches. Jeon, completamente alterado por la situación, intentó quedarse quieto, pero en su mente solo podía pensar que dormir así iba a volverlo loco. Más tarde, mientras permanecía acostado junto a ella, Jeon no podía dejar de pensar en cuánto tiempo había pasado. Sentía la respiración de Jae-sol rozando su cuello, suave y constante, un ritmo que al principio lo puso completamente tenso, con todos los nervios de punta. Sin embargo, poco a poco ese mismo sonido comenzó a calmarlo. Era una sensación extraña, pero reconfortante. Pensó que ella ya debía estar dormida. Recordó cómo la había visto antes, en tan mal estado, algo que nunca había presenciado. Ahora, al menos, parecía descansar en paz. Llegó a la conclusión de que, en un lugar tan grande y vacío como esa casa, la ausencia debía sentirse mucho más fuerte, y que tener a alguien cerca podía ser un consuelo. Se sintió aliviado de poder haber estado allí para ella. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormido. En algún momento de la noche, Jae-sol volvió a moverse y, en voz baja, preguntó si Jeon estaba despierto. Sin embargo, él ya no respondió. Encima de él, casi como si hablara desde la vulnerabilidad más profunda, ella murmuró que no comenzara a odiarla, que por favor nunca lo hiciera. A la mañana siguiente, Jeon comenzó a despertar. La luz era intensa, y al abrir los ojos lentamente, se encontró de frente con el rostro de Jae-sol. Por un instante, su mente quedó en blanco. Intentó apartarse con cuidado, pero ella no lo soltó, al contrario, lo sostuvo con más fuerza. Fue entonces cuando todo lo ocurrido la noche anterior volvió a su cabeza. Había pasado la noche allí, con ella, y se sorprendió al darse cuenta de que habían permanecido así todo el tiempo, completamente juntos. Jae-sol despertó poco después y, aún adormilada, le pidió que se quedara quieto. Jeon, sin poder moverse, pensó que se había convertido en una especie de almohada humana, atrapado en esa posición sin escapatoria. A pesar de todo, no podía evitar sentirse nervioso. Incluso siendo su novio, le parecía que ella no era consciente del efecto que tenía sobre él. Mientras ella dormía tranquilamente, él había pasado la noche completamente alterado. Sin embargo, al observarla con detenimiento, su pensamiento cambió. Se quedó mirando su rostro en silencio, sorprendido por lo tranquila y perfecta que se veía mientras dormía. Sintió que estaba presenciando algo único, una oportunidad irrepetible. Decidió quedarse así, contemplándola hasta que despertara. Notó que su rostro ya tenía mejor color, lo que lo tranquilizó un poco. En ese momento,
incluso pensó que no quería ir a la escuela. Más tarde, ya en clase, Hyun-Yuk rompió la tranquilidad con una pregunta inesperada, señalando que Jeon parecía haber cambiado algo, como su champú o su perfume. Jeon se mostró confundido, pero Hyun-Yuk insistió en que reconocía ese olor de algún lugar. Nervioso, Jeon intentó desviar la conversación diciendo que probablemente había usado el champú de su madre por accidente. Sin embargo, Hyun-Yuk no quedó convencido y lo presionó, preguntándole directamente si había ido o no a su casa el día anterior, incluso insinuando que podía preguntarle a sus padres. Ante eso, Jeon reaccionó rápidamente, negándolo, pero luego, en voz baja, terminó confesando que en realidad se había quedado en la casa de Jae-sol. La reacción de Hyun-Yuk fue inmediata, sorprendido, insinuando cosas que Jeon negó repetidamente, insistiendo en que no había pasado nada. Aún así, Hyun-Yuk continuó molestándolo, hasta que finalmente Jeon, frustrado, no supo qué más decir. Entonces, Hyun-Yuk cambió de enfoque y lo acusó de haberlo usado como excusa para mentirle a sus padres. Jeon, avergonzado, se disculpó y explicó que Jae-sol no estaba bien y que no podía simplemente dejarla sola. Hyun-Yuk aceptó la explicación y preguntó por ella, notando que no la había visto en la escuela. Jeon respondió que probablemente estaba en la oficina debido a lo ocurrido el día anterior. Hyun-Yuk comentó que, con todo lo que había pasado, el responsable no tendría escapatoria, ya que todo había sido grabado y sería llevado ante el Comité de Violencia Escolar. Sin embargo, Jeon, en silencio, pensó que esa audiencia probablemente no llegaría a realizarse. La escena retrocede unas horas, a esa misma mañana. Durante el desayuno, Jeon observó lo que Jae-sol estaba comiendo y le preguntó si siempre desayunaba así. Ella respondió que sí, que era conveniente. Jeon comprendió entonces que ella dependía de comida de tiendas de conveniencia, algo que le preocupó, ya que no lo consideraba saludable. Pensó que ese tipo de alimentación solo era aceptable en momentos puntuales, como cuando uno estaba estudiando, pero no como un hábito constante. En medio de la conversación, Jae-sol recibió una llamada. Al contestar, se dirigió a la persona al otro lado como tía y explicó que no había podido responder antes porque se había dormido temprano. Mientras hablaba, su tono comenzó a cambiar poco a poco. La conversación tomó un giro más serio, y en cierto momento afirmó que se aseguraría de que la visita a la escuela no ocurriera. Cuando colgó, su expresión ya no era la misma, su estado de ánimo había cambiado por completo. Después de la llamada, Jae-sol y Jeon quedaron en silencio. El ambiente se volvió incómodo, como si algo invisible se hubiera interpuesto entre ellos. Para romper ese vacío, Jae-sol comentó que el clima de ese día era hermoso. Jeon, algo nervioso, respondió de inmediato, diciendo que sí, que el cielo de otoño estaba alto y despejado, y que la mañana se sentía fresca. Jae-sol entonces le preguntó si tenía frío y le ofreció su chaqueta, pero Jeon rechazó la oferta, asegurando que estaba bien. Aún así, ella insistió en que, con los cambios bruscos de temperatura, sería mejor que usara una chaqueta al día siguiente para evitar enfermarse. Jeon aceptó, pero su ánimo ya no era el mismo. Mientras se marchaban, Jeon no podía dejar de pensar en todo lo que no había sido capaz de preguntar. No pudo cuestionarle qué significaba realmente esa tía para ella, ni qué había pasado en esa llamada que cambió su expresión de un instante a otro. No pudo preguntarle nada. Se quedó con todas esas dudas guardadas. De vuelta en el presente, varios estudiantes se acercaron a Jae-sol preguntándole qué había pasado, si el Comité contra la Violencia Escolar abriría una audiencia. Ella respondió que no era lo que pensaban, que todo había sido un malentendido que ya había sido aclarado. Los estudiantes reaccionaron aliviados, incluso comentaron sobre su herida, esperando que no le quedara cicatriz. Mientras tanto, Jeon observaba en silencio, pensando que incluso si preguntaba, sabía que ella no le respondería. Sentía que había una línea que no podía cruzar, y aunque le dolía, no quería incomodarla. Reconocía que todos tienen cosas de las que no quieren hablar, y decidió que no volvería a hacer preguntas como las del día anterior. Aunque era consciente de la distancia entre ellos, eligió ignorarla para no causarle incomodidad. En otro lugar, algunos estudiantes comentaban lo sucedido con Yeoncho, diciendo que había sido descubierto vandalizando un escritorio y que eso podría llevarlo al Comité de Violencia Escolar. Se preguntaban qué pasaría con su futuro académico, aunque otros mencionaban que el registro de alumnos ya estaba cerrado. En medio de esas conversaciones, Yeoncho reaccionó con violencia, golpeando a uno de los chicos y marchándose molesto, dejando a los demás confundidos por su actitud. Mientras caminaba solo, Yeoncho recordó lo ocurrido con Jae-sol más temprano. Poco después, se encontró con ella y le preguntó si tenía asuntos con el Departamento de Orientación Estudiantil, a lo que ella respondió que no. Él, algo arrepentido, comenzó a disculparse, diciendo que había perdido el control, que no pensó que las cosas llegarían tan lejos y que todo había sido un impulso del momento. Sin embargo, Jae-sol lo interrumpió y le dijo que lo olvidara, que no lo reportaría ni al Comité de Violencia ni a la policía. Yeoncho, sorprendido, le preguntó por qué,
cuestionando si no era ese su momento para vengarse. Jaesol, tras un breve silencio, explicó que lo ocurrido el día anterior, de alguna manera, había sido un accidente inevitable, y que por eso no tenía sentido llevar el caso al comité. Pero también dejó algo claro: si volvía a tocar a alguno de sus amigos, habría consecuencias. Le dijo que podía hacer lo que quisiera, incluso arruinar su reputación, si eso le ayudaba a aliviar su ira, pero que no cruzara esa línea. Yeoncho, sintiéndose desafiado, pensó que si se lo proponía, podría arruinarla dentro de la escuela. Jaesol, manteniendo su expresión fría, le advirtió que se estaba conteniendo, pero que si volvía a poner un dedo sobre sus amigos, algo caería sobre él, algo que seguramente podía imaginar. Incluso le hizo notar que, fuera de ellos dos, él era quien estaba más expuesto al rechazo social. Yeoncho le preguntó si lo estaba amenazando, a lo que ella respondió que, si no decía nada, se quejaba de que lo ignoraba, y si hablaba, tampoco le gustaba lo que escuchaba. Concluyó que lo mejor para ambos era dejar pasar todo. Las palabras de Jaesol dejaron a Yeoncho confundido. En su mente, comenzó a cuestionar quién era realmente ella. Recordó cómo, al principio, ella no había sido particularmente amable, sino más bien directa y distante. Sin embargo, también recordaba momentos en los que había visto una sonrisa suya, algo que había hecho que su corazón se agitara. Ahora, todo eso parecía desaparecer. Pensó que el incidente del día anterior había marcado el final de cualquier relación entre ellos. Pero, al mismo tiempo, le resultaba extraño que ella reaccionara de esa manera, sin miedo, enfrentándolo sin dudar. Para él, esa era la verdadera Jaesol. Convenciéndose a sí mismo de que era mejor olvidar todo, decidió no seguir dándole importancia. Pensó que había tenido suerte de que no lo denunciara y llegó a la conclusión de que ella era la anormal. Incluso consideró que esa podría ser una oportunidad para difundir cosas sobre ella. Finalmente, le dijo que no quería volver a verla y se marchó. A partir de ahí, surgen recuerdos del pasado de Jaesol. Voces que la llamaban cuando era nueva, destacando su apariencia y mostrando interés por acercarse a ella. También aparece el recuerdo de alguien pidiéndole que cuidara de él, y luego una confesión que ella rechazó con sinceridad. Más adelante, otras voces muestran cómo las relaciones se rompían, como alguien que antes era cercano dejaba de serlo. Los recuerdos continúan, mostrando a una Jaesol más pequeña, invitada a jugar, incluida al principio, pero luego rechazada, considerada extraña y dejada de lado. En medio de esos momentos, se escucha su propio deseo: querer a alguien que siempre estuviera con ella. Al regresar al presente, Jaesol sostiene la pulsera que le había regalado Jingwoo. Poco después, se encuentran en el patio. Jingwoo le pregunta cómo está su cabeza, y ella responde que está bien. Él la observa y le propone que pasen tiempo juntos el fin de semana, solo ellos dos, porque necesita hablar con ella. Jaesol, pensativa y algo apagada, acepta. Jingwoo le dice que la llamará más tarde y que se asegure de apartar tiempo para él. Cuando Jaesol se queda sola, en silencio, se quita la pulsera que Jingwoo le había dado. Mucho después, Jeon reflexionaba sobre lo ocurrido en los últimos días. Ya habían pasado 2 o 3 días desde aquel incidente, y aunque al principio le preocupaba que Yeoncho pudiera volver a buscar problemas, al final no sucedió nada. Tanto Jaesol como Cha Yeoncho no dieron ninguna respuesta clara, y con el paso del tiempo, el interés de los estudiantes simplemente se desvaneció. En medio de ese ambiente más tranquilo, Yujin y Yuna estaban emocionadas revisando algo. Le preguntaban a Yeon qué le parecía y cómo lo veía. Él, algo confundido, pensaba que toda la historia estaba un poco mezclada, pero que en general todo se veía mejor, más pulido. Incluso se sonrojó al preguntar si Jaesol ya lo había revisado. Yujin le respondió que era el último en verlo, que tanto Jaesol como los demás ya habían dado su aprobación. Cuando Yeon preguntó si entonces todo estaba listo, Yujin confirmó que sí, explicándole que solo tenía que fingir una escena de beso, que no debía sentirse presionado, ya que desde cierto ángulo se vería convincente. Sin embargo, Yuna se quejó diciendo que la había besado de verdad, a lo que Yujin respondió que había sido porque ella se movió. Más tarde, estando solo, Yeon no podía dejar de pensar en eso. Se sentía avergonzado, cuestionándose qué estaba pasando por su cabeza. La idea de besar a Jaesol, especialmente frente a la escuela, le parecía imposible. Aunque ya habían cruzado ciertos límites, como tomarse de la mano, abrazarse e incluso dormir juntos en la misma cama, sentía que ese siguiente paso era completamente diferente. En medio de esos pensamientos, Rosa apareció de repente detrás de él y lo llamó, haciéndolo sobresaltarse. Yeon, nervioso, intentó disimular, pero Rosa no le dio importancia y fue directo al punto. Le dijo que tenía información importante y que debían volver a formar su equipo. Yeon recordó entonces aquel equipo de amor no correspondido que habían mencionado antes. Sin rodeos, Rosa le soltó la noticia: Jingwoo y Jaesol se iban a reunir el domingo, en lo que claramente parecía una cita. Eso dejó a Yeon completamente paralizado. Intentó cuestionarlo,
preguntando por qué estaba tan segura de que sería una cita, aunque en su interior ya sentía incomodidad. Rosa le explicó que era diferente a cualquier salida normal, ya que ni ella ni nadie estaban incluidas, y además, el comportamiento reciente de Jingwoo había sido extraño, distante, como si estuviera desconectado. Jeon, al pensarlo, se dio cuenta de que era cierto. Jingwoo ya no aparecía por su salón como antes, cuando iba a ver a Jaesol todos los días. Rosa continuó explicando que había intentado proponer una salida grupal para levantar el ánimo, pero Jingwoo la rechazó directamente, diciendo que ya tenía planes con Jaesol ese domingo. Incluso mencionó un lugar al que quería llevarla. Las amigas de Jingwoo comenzaron a bromear, insinuando que finalmente se confesaría, recordándole cuántas veces había sido rechazado antes. Él, entre bromas y resignación, dijo que esta vez sería la última, que de verdad lo intentaría en serio. Esa determinación fue lo que dejó pensando a Rosa. De vuelta en el presente, Rosa le dijo a Jeon que esta vez Jingwoo realmente parecía decidido a confesar sus sentimientos. Jeon, cada vez más inquieto, pensaba que, de no haber sido por Rosa, ni siquiera se habría enterado de esa reunión. No sabía qué hacer, pero no podía evitar sentirse mal. Entonces Rosa, con entusiasmo, le propuso un plan, cubrirle las espaldas y seguirlos. Jeon sintió que ya había vivido algo así antes, pero aún así aceptó, aunque con cierta incomodidad. Llegó el domingo. Jingwoo apareció en el lugar de la cita vestido de forma elegante, llamando la atención de quienes lo veían. Rosa, observándolo desde lejos, notó que claramente estaba en modo cita, completamente preparado para ese momento. Poco después, Jeon llegó, pero iba excesivamente abrigado, intentando no ser reconocido. Rosa se burló de él, diciéndole que con esa vestimenta llamaba aún más la atención. Aún así, ambos se prepararon para observar. El plan de Rosa era seguirlos durante la cita y, si notaban alguna señal de confesión, interrumpirlos fingiendo un encuentro casual. Jeon sabía que eso rozaba lo inapropiado, incluso lo consideraba una especie de acoso, pero aún así terminó participando. En el fondo, durante los últimos días, no había dejado de pensar en si debía preguntarle a Jaesol sobre esa cita. Sin embargo, nunca lo hizo. Sentía que no tenía derecho a detenerla, que no podía imponerle nada, y que incluso si se lo pedía, no sabía qué pasaría. Esa incertidumbre lo mantuvo inquieto hasta el punto de no poder dormir bien. Ya en el día de la cita, entendía que su comportamiento no era el mejor, pero no podía evitarlo. No era que no confiara en Jaesol, era en Jingwoo en quien no confiaba. En ese momento, Rosa le avisó que Jaesol había llegado. Jeon dirigió su mirada hacia ellos. Jingwoo la saludó con sinceridad, agradeciéndole por haber venido. Pero antes de que pudiera avanzar más, Jaesol habló con calma y claridad. Le dijo que sabía por qué la había invitado y que quería darle su respuesta. Le explicó que deseaba seguir siendo su amiga, pero que si él no podía aceptar eso, si permanecía a su lado solo por esa razón, entonces prefería que dejaran de ser amigos. Sin dudarlo, sacó la pulsera que él le había regalado y se la devolvió. Jingwoo quedó completamente sorprendido, sin palabras ante lo que acababa de suceder. Jingwoo respondió de inmediato con una sonrisa, diciendo que había soltado una bomba sin previo aviso y que, de hecho, ese día se había vestido elegante. Jaesol, sin corresponder a su tono, le contestó que precisamente por eso había ido, pero le dejó claro que no intentara nada más con ella, porque lo que él quería no podía dárselo. Su expresión se volvió triste mientras intentaba continuar hablando, pero Jingwoo la interrumpió antes de que terminara. Le dijo que ya lo sabía, que entendía que ella no lo veía como un hombre y que no tenía ningún interés en una cita. Aclaró que en realidad no la había llamado para quejarse ni para pedirle salir, sino porque había algo que quería contarle, y que se lo diría si aceptaba pasar el día con él. Jaesol, confundida, le pidió que le dijera de una vez qué era, pero Jingwoo respondió que no sería tan sencillo, que necesitaba que ella estuviera interesada. Mencionó que había algo llamado crear el ambiente y le pidió que le concediera eso. Poco después, ambos se marcharon juntos, alejándose del lugar. Desde la distancia, Rosa observaba la escena y le dijo a Jeon que se estaban moviendo, que ellos también debían hacerlo. Sospechaba que Jaesol le había dado algo a Jingwoo, pero estaba demasiado lejos como para ver qué era exactamente. Sin embargo, en ese momento Jeon la detuvo, sujetándola y diciéndole que pararan, que algo no se sentía bien. Más tarde, ya en otro lugar, Rosa se disculpó. Jeon, sorprendido, le preguntó por qué, y ella explicó que normalmente era alguien que actuaba de forma directa, pero sentía que lo había presionado para hacer aquello. Le agradeció por haberle dado un poco de sentido común, admitiendo que, aunque hubieran satisfecho su curiosidad,
no creía que hubiera podido enfrentar a Jingwoo con la culpa de haberlos estado siguiendo. Reconoció que había sido una locura de su parte. Jeon entonces le preguntó si estaba bien. Rosa respondió preguntando por qué lo decía, y Jeon explicó que la persona que le gustaba estaba en una cita con alguien más, y aún así ella parecía bastante calmada. Incluso, según él, antes parecía emocionada. Rosa respondió que tenía experiencia con el amor no correspondido durante mucho tiempo, que eso no era nada para ella, pero enseguida cambió su tono y admitió que no estaba bien. Cuando Jeon insistió, ella explicó que sentir un amor unilateral durante 5 años podía hacer maravillas para ocultar lo que uno siente y que era mejor fingir que estaba bien. Luego añadió que él también lo había visto, preguntándole si creía que pasaría algo ese día. Imaginó que, cuando fuera al colegio al día siguiente y viera a Jingwoo riéndose y hablando de su primera cita con Jaesol, perdería la cabeza y terminaría llorando frente a él. Al escuchar eso, Jeon se entristeció, pero Rosa cambió repentinamente de humor mientras comía, comentando que la comida estaba muy sabrosa e invitándolo a probar. Luego sugirió ir a otro lugar, proponiendo que fueran a un karaoke de monedas. Mientras tanto, Jeon reflexionaba internamente, pensando que ambos, Jingwoo y Jaesol, se parecían de alguna manera. Intentaba analizar la situación objetivamente, concluyendo que no era posible que Jaesol empezara a salir con Jingwoo, ya que ella no era ese tipo de persona. Pensaba que, si tuviera sentimientos así, al menos habría intentado poner en orden su relación primero. Consideraba que no había hecho nada recientemente que pudiera haberla molestado, por lo que la probabilidad de algo así le parecía baja, y hasta ese momento todo había ido bien. También tuvo en cuenta que Jingwoo no sabía que Jaesol tenía novio. Reconocía que Jingwoo no era una mala persona, pero aún así sentía celos de él. A pesar de todo lo malo, Jingwoo lograba sobreponerse, algo que él mismo no había podido hacer en una situación similar. Admitía que dentro de él habían surgido sentimientos feos como los celos y la envidia, y comenzó a compararse, pensando que, en comparación con él, esos dos se veían bien juntos. Eso lo hacía sentirse incómodo, hasta el punto de pensar que debería apartarse. Llegó a la conclusión de que en quien no podía confiar no era ni en Jaesol ni en Jingwoo, sino en sí mismo. En ese momento, Jeon salió de sus pensamientos al escuchar una voz dando la bienvenida. Al darse cuenta de lo que ocurría, se asustó y bajó la cabeza de inmediato. Rosa le preguntó qué pasaba, y él le dijo apresuradamente que se pusiera las gafas, ya que acababa de ver a Jaesol y a Jingwoo entrando. Ambos intentaron cubrirse, y Rosa susurró que era extraño, porque el café al que ellos planeaban ir era otro, así que no entendía por qué habían ido a ese lugar. Jeon, nervioso, susurró que se estaban acercando y que los atraparían. Jingwoo y Jaesol pasaron justo al lado de ellos y se sentaron en los asientos contiguos. Jingwoo comentó que quien hubiera pensado que el lugar al que iban a ir estaba cerrado por ciertas circunstancias, y añadió que le preocupaba que ese sitio también fuera famoso por sus deliciosos postres. Jaesol probó algo y dijo que estaba delicioso, a lo que Jingwoo respondió que lo sabía. Rosa susurró a Jeon si quería que se fueran, pero él le respondió que no, que si se movían seguramente los notarían. Entonces Rosa reflexionó en voz baja, preguntándose por qué eran ellos los que se escondían, si habían llegado primero. Propuso quitarse los disfraces y saludarlos como si se los hubieran encontrado por casualidad. Jeon dudó si eso sería posible, pero en ese momento un fuerte ruido lo sobresaltó. Un hombre se disculpó sinceramente, explicando que por un descuido su hijo había salido corriendo de repente. Jingwoo respondió que no pasaba nada, que solo se le había caído el tenedor. El padre le preguntó al niño, Min, si se había hecho daño, y el pequeño respondió que no. Entonces el padre le recordó que no debía correr por ahí y le indicó que debía disculparse. Min hizo una reverencia y pidió perdón, y Jingwoo, sonriendo, comentó que era muy lindo, asegurándole que no pasaba nada y que solo debía tener más cuidado la próxima vez. El padre se marchó con el niño, diciendo que su madre los estaba esperando. Después de eso, Jingwoo quedó pensativo. Jaesol le preguntó si el día anterior, que había sido el aniversario de su padre, lo había pasado bien. Jingwoo respondió que sí, que había estado bien, aunque, a pesar de los años, muchas cosas no habían cambiado. Admitió que había pensado que sería capaz de superarlo con el tiempo, pero que cada aniversario le hacía preguntarse cómo habría sido su vida si su padre siguiera allí. Aunque sus recuerdos de él eran borrosos, confesó que aún lo echaba de menos sinceramente. Luego le preguntó a Jaesol si ella no echaba de menos a sus padres. Al escuchar eso, Jeon reaccionó con atención, y Jaesol respondió con calma que no había padres a los que pudiera extrañar. Dentro de sus propios pensamientos, Jaesol llegó a una conclusión clara sobre lo que realmente estaba buscando. Para ella, lo único que deseaba era la calidez de una persona, una calidez tan intensa que incluso pudiera quemarla. Eso era todo. Al salir de ese pensamiento, expresó en voz alta que, personalmente, no sabía bien qué era una familia, que nunca había tenido una,
y que solo conocía la idea de cómo debería ser una familia normal. Jin-woo, sorprendido, le preguntó si ambos estaban muertos. Jae-sol respondió que no sabía si su padre estaba muerto, pero que su madre seguía viva, y que si su padre hubiera muerto, alguien se lo habría dicho. Mientras tanto, Jeon, al escuchar esa conversación, se levantó de su asiento y susurró que no creía que debiera estar escuchando algo así. Rosa le preguntó a dónde iba, y él respondió que al baño. Mientras se alejaba, Jeon se sumergió en sus pensamientos. Recordó que siempre había sentido que el ambiente alrededor de Jae-sol no era normal, pero había intentado explicarlo de forma simple, pensando que quizás su padre viajaba con frecuencia por negocios o que la casa era grande porque antes vivía allí una familia completa. Se dio cuenta de que había asumido todo eso sin pensar demasiado. Ahora, al recordar cómo le había preguntado sin consideración, sintió una fuerte ola de arrepentimiento. Lo que más le dolía era que Jae-sol había podido contarle todo eso a Jin-woo, pero a él nunca le había dicho nada. Ese pensamiento lo hizo sentirse miserable, y al mismo tiempo, reconoció que lo que sentía era un tipo de celos ingenuos. Esa mezcla de emociones le provocó una vergüenza interminable, hasta el punto de admitir para sí mismo que se odiaba profundamente. De vuelta en la mesa, Jae-sol dejó claro que no era un tema del que quisiera hablar, que no había nada que decir porque no recordaba nada. Jin-woo, por su parte, pensó que siempre había sabido que sus padres estaban divorciados y que vivía sola, pero ahora entendía que había algo más detrás. Aún así, decidió no insistir más y le dijo que no volvería a preguntarle, que solo tenía curiosidad porque ella no hablaba mucho de sí misma. Entonces, Jae-sol le dijo que tenía una pregunta. Jin-woo le respondió que adelante. Ella dudó un momento antes de preguntar si él estaba molesto ahora que sabía sobre su historia familiar. Jin-woo, confundido, le preguntó por qué decía eso y negó que fuera así. Al contrario, le dijo que estaba agradecido, que ahora tenían algo en común y que eso lo hacía sentir que eran más parecidos de lo que pensaba. Añadió que sentía que se estaban volviendo más cercanos, y que creía entender lo que le preocupaba, el miedo de que su historia familiar cambiara la forma en que él la veía. Le pareció extraño que ella se preocupara por eso, comparado con cómo era antes. Jae-sol entonces le preguntó qué pensaba realmente. Jin-woo respondió que era natural que las actitudes de las personas estuvieran influenciadas por el pasado de alguien y que la historia familiar no era algo que pudiera ignorarse. Jae-sol admitió que no esperaba esa respuesta y él explicó que hablaba desde la experiencia, de todo lo que había aprendido conociendo a muchas personas. Le pidió que lo tomara en cuenta viniendo de alguien que había sido discriminado por no tener padre y que incluso había recibido una simpatía que no deseaba. Aclaró que no había cometido ningún crimen, pero aún así no había escuchado cosas buenas sobre sí mismo, y recordó cómo su mejor amigo lo había ignorado al enterarse de que no tenía padre. Desde entonces, prefería decir de forma evasiva que sus padres estaban divorciados. En medio de la escena, un niño que pasaba señaló a Rosa y llamó la atención de su madre, quien le dijo que no mirara. Mientras tanto, Jin-woo continuó explicando que muchas veces las personas formaban una primera impresión basada en expectativas, pero que la historia familiar no dejaba de ser solo eso, historia. También confesó que no le gustaba que esperaran algo de él sin su consentimiento ni que lo juzgaran como si su valor hubiera disminuido, porque él siempre había sido el mismo. Sin embargo, admitió que no podía negar que también tenía una parte de esos sentimientos, ya que cuando veía a alguien con padres amorosos y presentes, sentía envidia, pero al mismo tiempo una distancia que lo incomodaba, lo que lo llevaba a evitar ir a sus casas. Jae-sol le respondió que eso era diferente, y cuando Jin-woo le preguntó si realmente lo era, ella aclaró que despreciar y envidiar eran cosas completamente distintas. Jin-woo se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a reír, admitiendo que tenía razón y que no era muy bueno con las palabras. Después le preguntó por qué le preocupaba tanto algo así, pero Jae-sol respondió que no era por nada en particular. En sus pensamientos, Jin-woo encontró extraño que Jae-sol hablara de lo que le preocupaba. Estaba seguro de que In-nari conocía esos detalles, pero se preguntaba si Jae-sol se había acercado recientemente a alguien más, ya que parecía actuar con cautela. De pronto, la imagen de Jeon apareció en su mente, lo que le resultó curioso. Pensó en cómo la familia de Jeon parecía perfecta. Por su parte, Jae-sol recordó cuando había visitado la casa de Jeon, cuando sus padres le dijeron que era bienvenida cuando quisiera, y como Jeon, algo incómodo, había intervenido para evitar que dijeran algo extraño antes de irse con ella. Al salir de ese recuerdo, las palabras de Jin-woo resonaron en su mente, especialmente aquella idea de que al ver familias amorosas uno podía sentir envidia y distancia al mismo tiempo, y que era natural que las actitudes estuvieran influenciadas por el pasado. También pensó en cómo las personas formaban expectativas desde la primera impresión. Con la mirada decaída, terminó pensando en Jeon, pidiéndole en silencio que no la odiara. En ese momento, Jae-sol escuchó que alguien llamaba a Jeon. Al mirar, vio que era Jun-yuk,
quien se acercó sorprendido preguntándole qué le pasaba en la cara y por qué llevaba una máscara. Luego, de manera casual, comentó que era temporada de gripe y que, siendo domingo, no habría muchos hospitales abiertos. Jeon, nervioso, intentó hacerlo callar de inmediato. Hyun-Yuk entonces saludó a Jae-Sol y continuó hablando, diciendo que no esperaba encontrarse con ellos allí, y también saludó a Jin-Woo. En ese instante, Jin-Woo señaló hacia ellos y preguntó si Rosa era quien creía. Tanto Rosa como Jeon pensaron al mismo tiempo que estaban en problemas. Y justo en ese momento, Nari apareció diciendo que qué coincidencia tan grande encontrarlos a todos en un café como ese. Unas horas antes de todo ese encuentro, alguien le había enviado un mensaje a Nari diciéndole que no podría ir ese día porque había surgido algo inesperado, disculpándose por ello. Nari le respondió que no pasaba nada, pero en realidad estaba molesta. Mientras ya se encontraba en el lugar, expresó su frustración diciendo que le habían desorganizado el día. Aún así, como ya estaba allí, decidió que iría a una cafetería a comer algún postre, ya que se le antojaban dulces. En ese momento, notó a alguien conocido y reconoció a Hyun-Yuk. Cerca de él, un chico le preguntaba cómo había estado su rodilla en los últimos días. Hyun-Yuk respondió que no tenía problemas, que estaba casi como nueva. El chico comentó que los jóvenes se recuperaban bien, pero aún así le advirtió que tuviera cuidado, porque no sería difícil que volviera a lesionarse. Luego mencionó a alguien que conocía que se había desgarrado el ligamento cruzado jugando fútbol el fin de semana y había tenido que ser hospitalizado, preguntándose qué deberían hacer ahora. Jin-Woo, que también estaba presente, comentó que esa persona lo pasaría mal por un tiempo. En ese instante, Nari llamó a Hyun-Yuk. El chico que estaba con él le preguntó si ella era su novia, y Hyun-Yuk, algo sonrojado, respondió que no, que solo era una amiga, antes de despedirse. El otro chico, sin insistir, comentó para sí mismo que aquello le recordaba a los viejos tiempos. Hyun-Yuk se acercó entonces a Nari y le preguntó qué hacía allí. Ella le explicó que sus planes se habían cancelado y que él era justo la persona que quería ver, proponiéndole ir juntos a una cafetería. Hyun-Yuk le preguntó si ella iba a invitar, y Nari respondió que sí, que ella lo invitaría. Luego le preguntó si solía ir al gimnasio, y Hyun-Yuk respondió que solo los fines de semana, a lo que ella comentó que parecía a alguien que se cuidaba. La escena regresa entonces al presente, cuando Nari comenta lo curioso que era encontrarse con todos en una cafetería como esa. Rosa se acerca rápidamente a ella y le sigue la corriente, susurrándole que la apoye, mientras dice en voz alta que habían llegado 20 minutos tarde y que ella y Jeong-woo habían comenzado a comer primero. Nari, confundida, comienza a analizar la situación. Nota cosas extrañas, como el cambio en el cabello de Jin-Woo, y se da cuenta de que no parece que los cuatro hubieran quedado previamente. Poco a poco comprende que se ha metido en medio de algo que no entiende del todo, pero aún así decide seguir la situación y se disculpa por haber llegado tarde junto a Hyun-Yuk. Hyun-Yuk, completamente perdido, comenta que es el único que no entiende lo que está pasando, y Jeon le dice que se lo explicará luego. En ese momento, Jin-Woo le pregunta a Rosa por qué no lo saludó antes, y ella responde que no quería interrumpir su cita, añadiendo que le sorprendió verlos allí porque habían dicho que irían a otra cafetería. Jin-Woo explica que ese lugar estaba cerrado. Nari, sorprendida, pregunta si se trata de una cita, y Hyun-Yuk también interviene preguntando quién está saliendo con quién. Rosa responde directamente que Jin-Woo y Jae-Sol. Al escuchar eso, tanto Nari como Hyun-Yuk miran inmediatamente a Jeon, quien no sabe cómo reaccionar. Jae-Sol interviene diciendo que no es una cita, pero Jin-Woo, con tono ligero, comenta que eso es lo que ella dice. La confusión aumenta, y Hyun-Yuk pregunta qué demonios está pasando. Mientras tanto, Jeon piensa que primero necesita salir de allí para explicarle todo a Hyun-Yuk. Entonces propone que originalmente iban a ir a una cafetería de juegos de mesa y sugiere que vayan allí. Rosa apoya la idea, diciendo que no quieren interrumpir su cita. Sin embargo, cuando están a punto de irse, Jae-Sol dice que a ella también le gustaría ir a una cafetería de juegos de mesa y pregunta si está bien. Jin-Woo se sorprende y le recuerda los planes que tenían para ese día, pero ella insiste en que le gustaría jugar, y finalmente él acepta. Más tarde, ya en la cafetería de juegos, alguien advierte que la mesa está temblando y pide que no la muevan. Nari comenta que estuvieron muy cerca de algo, y Jeon se disculpa. Luego comienzan a jugar, y le dicen a Jeon que empiece. Él acepta, pero falla estrepitosamente al intentar golpear el muñeco, lo que provoca las risas de todos. Hyun-Yuk bromea diciendo que eso debe ser un talento suyo, y Nari no puede creer lo que acaba de pasar. En otro juego, Jin-Woo toca una campana con entusiasmo y declara que es el mejor. Recuerda que habían apostado un toque en la frente como castigo y le pide a alguien que muestre la suya. Cuando está a punto de dar el golpe, Hyun-Yuk interviene diciendo que se ofrece como caballero negro. Se explica que un caballero negro es alguien que salva a otro en el momento adecuado,
normalmente tomando su lugar en una penalización, aunque en este caso estaría salvando a un hombre. Rosa comenta que no existe algo así como un caballero negro para un golpe en la frente, pero Jin-woo responde que no ve por qué no. Entonces le pide directamente a Hun-yuk que muestre su frente, pensando que no tendría otra oportunidad como esa para golpearlo. Se prepara para hacerlo, advirtiéndole que no se queje si duele. Jeon, preocupado, comenta la situación, pero aclara que no le preocupa la frente de Hun-yuk, ya que es dura como el acero. En el momento del golpe, se escucha un grito, pero no es de Hun-yuk, sino de Jin-woo, quien reacciona diciendo que es un monstruo. Hun-yuk, riendo, le dice que eso es lo que se merece. Jin-woo, quejándose, comenta que siente que se ha roto el dedo y le pide a Jae-sol que lo revise porque está rojo. Ella le pregunta si realmente duele tanto, y él lo confirma, pidiéndole que le eche un vistazo. Nari, al ver la escena, le dice que no sea tan llorón. Mientras tanto, Jeon se ve decaído, algo que Hun-yuk nota, lo que lo hace molestarse un poco. En ese momento, Jin-woo dice que tiene que contestar una llamada y sale al exterior. Poco después, Hun-yuk también se levanta diciendo que irá al baño. Jeon intenta mantener la normalidad preguntando a qué deberían jugar después, y Rosa sugiere el juego de cartas 1. Jeon responde que no lo recuerda bien. Afuera, Jin-woo habla por teléfono, diciendo que está en una cafetería de juegos de mesa con unos amigos y que probablemente llegará alrededor de las 8, despidiéndose de su madre y deseándole suerte en el trabajo. Al colgar, se gira y se encuentra de frente con Hun-yuk, lo que lo sorprende. Jin-woo le reclama por haberlo asustado y le pregunta si tiene algo que decir. Sin responder directamente, Hun-yuk lo agarra del brazo y lo lleva a otro lugar. Ya en un espacio más apartado, Hun-yuk lo empuja dentro de una habitación y cierra la puerta. Jin-woo, confundido, le pide que tenga cuidado y le pregunta qué significa todo eso. Hun-yuk, serio, le dice que es el quien debe calmarse, no al revés. Jin-woo, aún más desconcertado, le pide que se explique. Entonces Hun-yuk le suelta la verdad de golpe, diciéndole que Jae-sol está saliendo con Jeon en ese mismo momento. Mientras tanto, dentro de la cafetería, Nari le explicaba a Jeon cómo jugar, diciéndole que cuando le quedara una sola carta debía anunciarlo. Jeon le preguntó si tenía que hacerlo en su turno, y Nari confirmó que sí. Al entenderlo, Jeon pensó que no era tan difícil como había imaginado. Nari entonces se dirigió a Jae-sol para asegurarse de que también lo hubiera entendido, y ella asintió. Nari propuso que jugarían uno cuando los demás regresaran. En ese momento, Jae-sol miró directamente a Jeon, lo que hizo que él se sonrojara y desviara la mirada. Fue entonces cuando Jeon se dio cuenta de algo importante, sin notarlo, la había estado evitando. Sabía que a Jae-sol no le gustaba ese tipo de comportamiento, y entendió que no podía seguir huyendo del problema. Decidió que debía escuchar su versión sobre por qué había decidido reunirse con Jin-woo. Justo cuando estaba a punto de hablarle, Nari interrumpió preguntando por qué estaban tardando tanto y qué estaban haciendo. En medio de ese momento, alguien notó un detalle y preguntaron por el brazalete de Jae-sol. Ella respondió que no se había molestado en usarlo ese día. Esa respuesta provocó una ligera sonrisa en Jeon, quien pensó que obsesionarse con esos pequeños detalles podía llegar a ser aterrador. Poco después, dijo que también iría al baño. Rosa, al ver la oportunidad, pensó que ese era su momento. Rápidamente le escribió a Nari pidiéndole que, sin importar lo que dijera, respondiera de forma positiva. Entonces, en voz alta, comentó que Jeon parecía bastante popular en su clase. Nari respondió que sí, que últimamente lo era más, aunque internamente no entendía a dónde quería llegar Rosa con esa conversación. Aún así, comenzó a hablar. Explicó que Jeon siempre había sido alguien llamativo, aunque no estaba segura de que popular fuera la palabra correcta. Recordó que, al inicio del semestre, algunas personas intentaban acercarse a él, pero Jeon era muy asustadizo y evitaba a cualquiera que quisiera hablarle. En ese entonces, Hun-yuk solía responder por él, y Jeon prácticamente se escondía detrás de su amigo. Así era como lo recordaba en esos días. También mencionó cómo Albert hablaba a sus espaldas, diciendo que tenía problemas mentales para alejar a los demás de él. Aún así, reconocía que el propio Jeon tampoco parecía interesado en relacionarse con otros, como si quisiera aislarse usando a Hun-yuk como escudo. Al recordar todo eso, Nari reflexionó sobre cuánto había cambiado Jeon. Nunca habría imaginado que terminaría saliendo con él de esa manera, ni que se volvería cercano a alguien como Jae-sol. Ahora, Jeon era mucho más brillante, había salido de la sombra de Hun-yuk, se llevaba mejor con sus compañeros e incluso tenía el papel principal en la obra de teatro. Ese pensamiento la llevó a recordar una conversación que había escuchado entre unas chicas, quienes comentaban emocionadas que Jeon interpretaría al príncipe en la obra del festival. Una de ellas decía que estaba muy emocionada, mientras otra comentaba que alguien como Jeon sería un buen novio, incluso mejor que otros chicos. Nari, al recordar eso,
Pensó que Jeon probablemente ni siquiera se había dado cuenta, pero claramente había alguien que sentía algo por él. También recordó a otras chicas comentando que Jeon había mejorado mucho, que ya no tartamudeaba tanto y que incluso había ayudado a un chico que fue golpeado por Min Cheol. Todo eso la llevó a concluir que Jeon debía ser bastante popular ahora. De vuelta al presente, Rosa pensó que debía actuar antes de que alguien más se adelantara. Miró a Jae-sol y, al notar que su plan inicial no había funcionado, decidió pasar a la siguiente fase. Pensó que los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Entonces le preguntó directamente a Jae-sol qué pensaba de Jeon. Jae-sol, confundida, preguntó a qué se refería, y Rosa aclaró que quería saber si Jeon era su tipo, ya que ella no solía hablar de esas cosas. En otro lugar, mientras tanto, la tensión era completamente distinta. Hyun-yuk le había soltado a Jin-woo que Jae-sol estaba saliendo con Jeon. Jin-woo, incrédulo, le pidió que confirmara si hablaba en serio, y Hyun-yuk reafirmó que sí. La reacción de Jin-woo fue inmediata, lo agarró del cuello, alterado, exigiendo saber si aquello era real o si se trataba de una broma. Hyun-yuk insistió en que no estaba mintiendo y que no tenía razón para hacerlo. Poco a poco, Jin-woo lo soltó, visiblemente afectado, murmurando por qué Jae-sol había hecho eso. Hyun-yuk, algo molesto, le preguntó si estaba insinuando que Jeon no era suficiente. Jin-woo, herido en su orgullo, cuestionó cómo ella había podido elegir a Jeon sobre él, preguntándose si no era lo suficientemente atractivo. Mientras se marchaba, Hyun-yuk le dijo que dejara de hacer comentarios de coqueteo hacia Jae-sol. Sin embargo, Jin-woo respondió con ironía que ese tipo de cosas debería decirlas el novio, insinuando si acaso Hyun-yuk lo era. Añadió que parecía que la pareja no quería revelar su relación y que seguramente había mucho que decir al respecto. Jin-woo continuó señalando algo importante: si Hyun-yuk había hablado realmente con Jeon sobre todo esto. Le dijo que preocuparse por un amigo no estaba mal, pero le cuestionó si lo estaba tratando como un idiota. También le hizo ver que quizá debería pensar en por qué Jeon no había querido contarle nada. Al ver la expresión de Hyun-yuk, entendió que ni siquiera se había planteado eso. Finalmente, le dijo que defender ciegamente a Jeon no era lo ideal, y se marchó, dejando a Hyun-yuk en silencio. En ese momento se recuerda lo que Jeon le había dicho anteriormente a Hyun-yuk. Le explicó que solo tenía curiosidad porque había escuchado que Jae-sol y Jin-woo se verían ese fin de semana. Hyun-yuk le preguntó si los había estado siguiendo, y Jeon negó que lo hubiera logrado, explicando que el intento fracasó. Dijo que pensaba irse, pero terminó yendo a un café con Rosa, y que por coincidencia Jae-sol y Jin-woo también llegaron allí, lo que llevó a la situación actual. Hyun-yuk le preguntó por qué se habían reunido ellos dos, pero Jeon admitió que no lo sabía, intentando restarle importancia al asunto diciendo que los amigos podían verse sin problema y que quizá estaba exagerando. De vuelta al presente, Hyun-yuk se encuentra nuevamente con Jeon y le pregunta qué hacía allí. Jeon responde que había ido al baño y le devuelve la pregunta, comentando que ellos sí que se habían tardado. Hyun-yuk le dice que recibió una llamada y le propone volver adentro. Jeon acepta sin sospechar nada. Mientras caminan, Hyun-yuk no puede dejar de pensar en las palabras de Jin-woo, especialmente en la idea de que Jeon quizá no le había contado algo importante por una razón. Sin embargo, Jeon, ajeno a ese conflicto, le sonríe y le pregunta si sabe jugar uno, mencionando que será el próximo juego. Hyun-yuk responde que sí, y Jeon le dice que él no sabía hasta que Nari se lo explicó. A pesar de esa aparente normalidad, Hyun-yuk sigue pensando que Jeon es demasiado indeciso, alguien que no sabe razonar correctamente incluso cuando su novia se está reuniendo con otro chico. Con esa idea en mente, llega a una conclusión firme, siente que tiene que actuar en su lugar, porque Jeon lo necesita. Detrás de la puerta, Jin-woo permanecía en silencio, escuchando lo que ocurría dentro. En su mente, se repetía que aquello no cambiaba lo que tenía que hacer. Estaba a punto de abrir, pero se detuvo al escuchar la voz de Rosa preguntándole directamente a Jae-sol qué pensaba de Jeon, si era o no su tipo, insistiendo en que tenía curiosidad porque ella no solía hablar de esas cosas. En ese instante, Jin-woo decidió entrar, interrumpiendo la conversación y diciendo que ya era bastante tarde, disculpándose por la demora. Rosa le preguntó qué había estado haciendo, pero él, con una sonrisa fingida, evitó profundizar, pensando que no quería escuchar más. Más tarde, ya de noche, el grupo comenzó a despedirse. Rosa se despidió diciendo que los vería al día siguiente. Jeon intentó llamar a Jae-sol, pero Jin-woo se adelantó y le dijo que se fueran. Jae-sol miró a Jeon antes de marcharse y le pidió que fuera a casa con cuidado, recordándole que se verían en la escuela. Jeon también se despidió de Rosa, quien le respondió de la misma manera, mientras Hyun-yuk observaba toda la escena en silencio. En otro lugar, Jin-woo y Jae-sol caminaban juntos. Él le preguntó qué le habían dicho en el hospital sobre la cicatriz en su frente,
pero ella respondió que no era una herida grave. Jin-woo, sorprendido, le preguntó si no había ido al hospital, y ella cuestionó por qué insistía en eso. Él entonces comentó que ella era fuerte, y tras mirarla con seriedad, recordó el incidente con Yeoncho, diciendo que quizá la había golpeado por su culpa. Intentó justificarse diciendo que Yeoncho tenía mal temperamento y que probablemente ella estaba molesta por lo que él había provocado. Sin embargo, Jae-sol le aseguró que no era su culpa, y Jin-woo, con una leve resignación, dijo que sabía que ella respondería así. Después de un momento, Jin-woo decidió hablar con honestidad y le preguntó si sabía por qué le gustaba. Recordó el inicio del año, cuando fue elegido vicepresidente de la escuela y tuvo que pasar por una reelección complicada. Incluso cuando él mismo se había rendido, Jae-sol no lo abandonó y permaneció a su lado hasta el final. Le confesó que eso había sido increíblemente reconfortante para él. Admiraba lo constante que era, y por eso se había enamorado de ella. Luego, se disculpó por todo lo que había hecho hasta ese momento, reconociendo que, al igual que Yeoncho, él también la había presionado con sus sentimientos, aunque la diferencia entre ambos era que él al menos era su amigo. Jae-sol intentó detenerlo, pero Jin-woo insistió en que lo escuchara, explicando que la había llamado ese día precisamente para decirle todo eso. Se disculpó por haber impuesto sus sentimientos de forma unilateral, admitiendo que creyó que había una posibilidad porque ella no lo rechazaba abiertamente. Reconoció que no se dio cuenta de que su comportamiento podía lastimarla. Aunque sus sentimientos no desaparecerían fácilmente, prometió que organizaría sus emociones. Entonces sacó la pulsera y, con un tono más tranquilo, le propuso que siguieran siendo amigos, si a ella no le importaba. Jae-sol aceptó, diciéndole que él era un buen amigo para ella y que ese tipo de relación era algo realmente valioso. Le agradeció por seguir a su lado como amigo. Jin-woo, al escuchar eso, respondió que esa respuesta era suficiente. Sintiendo el frío del ambiente, Jin-woo comentó que debía irse, mencionando que su madre se preocuparía si llegaba tarde. Jae-sol estuvo de acuerdo y se despidieron, quedando en verse al día siguiente en la escuela. Él le recordó que también se apresurara a ir a casa. Mientras caminaba solo, Jin-woo se detuvo al ver a varias parejas a su alrededor. En la distancia, distinguió la figura de Rosa, aunque de forma borrosa. Ella se acercó y le dijo que había terminado de hablar, explicando que estaba esperando el autobús cuando lo vio. Fue entonces cuando notó que Jin-woo estaba llorando. Él intentó secarse las lágrimas, pero no pudo evitar seguir llorando mientras confesaba que a él le había gustado primero, que realmente le gustaba Jae-sol. En sus pensamientos, admitió que el hecho de que Jae-sol estuviera saliendo con Yeon ya no era lo importante. Se sentía aliviado de que al menos pudieran seguir siendo amigos. Esa pequeña expresión de aceptación significaba más que un rechazo absoluto. Aún así, en medio de su vulnerabilidad, le preguntó a Rosa si ella no lo veía como un hombre, si no le parecía a alguien genial. Rosa, sonrojada, le respondió que no había un hombre más atractivo que él en sus ojos. Jin-woo, buscando confirmación, le preguntó si era verdad, y ella insistió en que hablaba en serio, asegurando que él era el más genial para ella. Luego, preocupada, le preguntó por qué estaba llorando y lo invitó a acercarse. Mientras lo consolaba, Rosa pensaba en sus propios sentimientos. Ni siquiera había tenido la oportunidad de confesarse, y aún así sentía como si hubiera sido rechazada. Sin embargo, no sentía resentimiento. No odiaba a Jin-woo por verla solo como una amiga. Incluso si Jae-sol y Jin-woo no habían terminado juntos, lo que sentía era una mezcla compleja de emociones que no podía describir con una sola palabra. Lo único que tenía claro era que no podía odiarlo, probablemente porque le gustaba demasiado. Por eso decidió que esperaría el tiempo que fuera necesario, tal como lo había hecho hasta ahora.